El ser humano tiende a poner límites en cuestión al perdón. Pero cuando realizamos poniendo un límite, estamos poniendo una barrera para perdonar. Y simplemente observamos que Jesús dice, no debe de haber una barrera para el perdón. El perdón derriba esas barreras para que la unión en la iglesia llegue. Si existe algo tan difícil en la vida de un cristiano, eso es perdonar. Algo muy difícil en la vida de un cristiano es otorgar el perdón. Y Jesús nos habla y nos va a dar un ejemplo de cómo perdonar. De cómo perdonar desde los versos 23 al verso 35. Acompáñame a leerlo. Dice, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Padre, gracias. Bendito eres, todopoderoso Rey, quien derrama de su misericordia sobre estos seres pecadores. Bendito eres porque tu palabra es preciosa y tu palabra, Señor, nos enseña en cómo debemos lidiar, Señor, en cuestión de cómo perdonar. Padre, lo cierto es que es muy difícil hacerlo. Lo cierto, Padre, que la carne batalla, Señor, en otorgar el perdón. Pero danos de tu palabra, danos de la fuerza, del poder de tu Espíritu Santo para completar, Señor, lo que tú deseas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser librados, Padre, de los verdugos, por evitar el perdón. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, permanecer en ti. Gracias por lo que estás haciendo aquí, en este lugar, en esta ciudad. Yo te ruego, Padre, que glorifiques tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre en tantas personas, en este pueblo, en esta ciudad, en esta gente. Gracias por la bendición que nos da de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos el ejemplo del perdón. Una parábola. Y vamos a identificar a las personas que están envueltas en esta parábola. Ahora, aquí el libro de Mateo menciona a Dios como a un rey, y a sus siervos. No está hablando solamente de los cristianos, sino está expresando totalmente a todas las personas, tanto a creyentes como a no creyentes. En Génesis 2, Dios le da el cuidado, así como la autoridad al ser humano de su creación. Por eso creo plenamente que Dios llama al ser humano a rendir cuentas de sus acciones. Tú podrías decirme, ¿cómo hace eso? Bueno, la parábola dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Pero lo que te acabo de decir, en el transcurso de la vida, tanto de creyentes como no creyentes, somos llamados a dar cuentas constantemente en la vida. En Romanos capítulo 2 verso 15 dice, ellos demuestran, hablando de los gentiles, ellos demuestran, o de los no judíos, que tienen la ley de Dios escrita en
el corazón, hablando de todos nosotros, del ser humano en su totalidad. Porque aunque los judíos tenían la ley en sus manos, los gentiles no. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan de que están haciendo mal o les indican que están haciendo lo correcto. Entonces la ley nos explica Pablo que está escrita en nuestros corazones. No necesitas ser cristiano para tener la ley de Dios escrita en tu corazón. Y el medio que nos indica que estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto es nuestra conciencia. El ser humano, cuando empieza en una práctica en el pecado, simplemente empieza a cauterizar, empieza a cerrar esa cicatriz para no sentir la conciencia hablando acerca de que estás mal, de que estás obrando mal. Yo recuerdo que en las parrandas yo estaba feliz, llegaba la cruda y luego empezaba a sentir remordimiento, ya no quiero hacer esto, se empiezan esos pensamientos donde te sientes un poco culpable, pero como te digo, empiezas a cauterizar eso y le vuelves a dar una vez más. En este llamado de Dios a rendir cuentas, puede que uno acepte lo que está pasando en uno o simplemente lo rechace. Pero al final del tiempo, tanto creyentes como no creyentes, vamos a estar todos en la presencia de Dios rindiendo por nuestras acciones. Ahora, muchas personas, muchos estudiosos o muchos que tú llegas y lees la Biblia, y hasta por un momento yo llegué a pensar que esta parábola no aplicaba para los cristianos, que no aplicaba para los cristianos, pero la clave para entender este pasaje, que se aplica para cristianos como para no cristianos, se encuentra en esto que dice en el verso 23. Por lo cual, o por lo tanto, está haciendo una introducción y va a dar el objetivo de lo que había dicho anteriormente. ¿Qué es lo que había dicho anteriormente? ¿Recuerdas? Era la manera en cómo disciplinas a un hermano o hermana que ha cometido pecado, y vas y lo confrontas y lo restauras. Entonces, esta parábola habla tanto para cristianos como para no cristianos. Pero en sí, el capítulo 18, el enfoque son los niños de Dios, los hijos de Dios, los hijos del reino. Ahora vamos a ver la interpretación de la parábola. Primeramente vamos a ver el convencimiento o la convicción de pecado. Dice, por lo cual el reino de los cielos, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Bueno, necesitamos saber cómo es el reino de Dios. ¿Nunca te hiciste esa pregunta de niño? ¿Cómo será donde vive Dios? Eso se explica. Y nos hace una ilustración de cómo es su reino, moralmente. Aquí la palabra siervo es la palabra doulos. Y en el griego simplemente significa ser el sirviente más bajo de la casa. El sirviente que lavaba los pies del amo y cargaba las sandalias detrás de él, o los chanclas. Pero aquí hace una aclaración de que es alguien encargado con los tesoros del rey, porque lo va a mandar a pedir cuentas de cómo está manejando el dinero del Señor. Por lo que podemos entender que es alguien responsable con los impuestos del reino. Tal vez es un gobernante de una provincia, qué sé yo. Pero al igual que nosotros cada año somos llamados por el IRS a presentar cuánto es lo que hemos ganado y cuánto necesitamos pagar al gobierno. Entonces esto es simplemente lo que está haciendo este rey. Quiero que notes a este rey desde un primer plano, de que no es un rey injusto, es un rey que está llamando a hacer cuentas del reino. Recuerda, un rey es un administrador. Dios
Primero tienes que entender que nos llama a rendir cuentas periódicamente. Periódicamente Dios te va a llamar a rendir cuentas. ¿Cómo? A través de un sermón, a través de una predicación o en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, inclusive en la alabanza. En la alabanza el Señor puede revelar tu pecado para traer convicción a tu corazón. Te llama a rendir cuentas. Un ejemplo en la Biblia es el apóstol Pablo. Se le aparece el Señor por Damasco y le está pidiendo cuentas de qué está haciendo. ¿Por qué me persigues? Le dice a Pablo. Y si recuerdas a Pablo, Pablo acepta la convicción, el cambio. Un ejemplo de una persona que no aceptó esa convicción de parte de Dios fue el joven rico, cuando llegó con toda su religiosidad y con todo su dinero a querer comprar el reino de los cielos. Y Jesús ve lo que está en su corazón y le dice: hey, tienes que vender todo y dáselo a los pobres. Pero él cauterizó su conciencia y regresó sin desear deshacerse de su dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Dios a través del Espíritu Santo? ¿Sí? En Juan capítulo 16, verso 88 dice: y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que Dios nos llama periódicamente a rendir cuentas a cada uno de nosotros, y a través de lo que te expliqué en Romanos y a través de la ley escrita del corazón y de la conciencia, lo hace también con los no creyentes. Dios desea restablecer nuestra relación al llamarnos periódicamente a cuentas, tanto creyentes como no creyentes. Pregunta: ¿cómo reaccionas cuando Dios te llama a rendir tu pecado delante de tu presencia? ¿Positivamente o negativamente? Y en este caso es una batalla con el perdón. Cuando no perdonas como Dios perdona, estás en pecado. Ahora hacemos una calculación del pecado. ¿Qué tan grande es el pecado? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado, verso 24, uno que le debía 10,000 talentos. Observamos la misericordia de Dios. Checa la misericordia de Dios de llamar a su creación, a lo creado, a un ajuste o un arreglo de cuentas, de cómo vas a pagar la deuda. Pero la vergüenza, hay vergüenza. La idea de saber que has tirado el dinero a la basura y que ahora no se tiene con qué pagar, a muchos, estoy seguro, nos detendría ir por nosotros mismos y dar la cara. Muchas veces, cuando pecas en contra de alguien, es difícil dar la cara, te avergüenzas. Cuando entiendes, cuando ha traído convicción del Espíritu Santo a tu corazón de que has pecado en contra de tu hermano, en contra de Dios. En el tiempo de convicción, uno es traído a la fuerza, porque es muy difícil ir voluntariamente. Es difícil ir voluntariamente. ¿Cuántas veces te invitaron a ir a un servicio cristiano y tú no quisiste ir voluntariamente? Y probablemente cuando llegó la prueba a tu vida, un sufrimiento o una depresión, entonces eres llevado a la fuerza. Eres llevado a la fuerza. Ahora, es muy difícil calcular el precio de 10,000 talentos. El dólar cambia constantemente de valor, al igual que los talentos. Pero lo que sí podemos saber a través de lo que nos han dejado los estudiosos de la Biblia es de que era demasiado dinero, una cantidad enorme, algo que era muy difícil de poder pagar. Y esto es realmente impresionante con relación con el pecado, porque Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado su palabra, y el pecado se vale de la bondad de la palabra para condenarnos. Esto lo explica Pablo. Y el pecado, a través de la bondad de la palabra, logra sus propósitos malvados en nosotros para acusarnos de muerte. Por lo que Pablo concluye que el pecado es realmente pecaminoso, en grande, incalculable, por lo que es imposible humanamente hablando de que pueda ser pagado. El pecado
contradice la naturaleza de Dios, por lo que sus consecuencias son realmente alarmantes. Es realmente demasiado grande el pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este es un verdadero castigo por la falta. Este siervo se había gastado el dinero que por derecho le pertenecía al rey. A este ladrón se le había descubierto y no existía la manera de que pudiera pagar. Esa cantidad de 10,000 talentos era imposible que él lo pagara. Por lo que se ordenó que se vendiera todo lo que le pertenecía. Esa era la manera en que operaba el mundo pagano. Tú no podías pagar tus deudas, entonces vendían todo lo que tenías. E inclusive todavía hay en algunos países donde se practica esta economía. Todavía se siguen vendiendo familias y niños para trabajar como esclavos en países subdesarrollados. Pero en toda esta manera de economizar esta práctica hay un increíble abuso. En el mundo judío la práctica era un poco diferente, pero el judío, al igual que el pagano, siempre llegó a abusar de este sistema. Podemos decir que es algo malvado vender la familia, los hijos y todo lo que tienes para pagar una deuda, pero esa era la manera en que operaba el mundo. Ahora, con respecto al pecado, es una deuda que no se puede pagar, por lo que hace una referencia al ¿qué? Al infierno. Pero ni siquiera una eternidad en el infierno alcanzaría para pagar la deuda. Y estando en el infierno una eternidad, podrías tú ni yo pagar la deuda de nuestros pecados. El pago de estar en el infierno jamás alcanzará para pagar la gloria robada a Dios. Jamás vamos a poder pagar la gloria robada a Dios yendo al infierno. Esta es una manera terrible de pagar. Es una manera muy terrible de pagar y no significa que por eso Dios esté actuando de una manera horrible o se esté portando como un Dios tirano. Solamente es un Dios, un rey justo. La parábola demuestra que Dios es misericordioso, porque ¿qué persona primero te llama a hacer un ajuste de cuentas? Porque simplemente Dios, ¿verdad? Cuando empezamos a tener una vida pecaminosa, empezamos a practicar el pecado, Dios nos arroja al infierno inmediatamente. No, porque tiene misericordia. Tiene misericordia el hacer dar ese paso y llamarnos a rendir cuentas con Él. Dios es un Dios justo y no tolera el pecado. Su naturaleza impide que Él pueda relacionarse con un ser pecaminoso. Ahora, este hombre ha sido ¿qué? Este siervo se ha traído a convicción de su pecado. Se le ha demostrado que su pecado no se puede pagar. Y ha demostrado también esta parábola que el pecado trae consecuencias. Pero este hombre, este siervo, hace una confesión del pecado. Entonces aquel siervo postrado, verso 26, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este sirviente fue convencido de su pecado. Él confesó su pecado y se sintió culpable y se postró y clamó por misericordia. Y esta es la manera correcta de clamar por misericordia, reconociendo la maldad. Cuando la convicción del pecado se asienta en tu corazón, la respuesta es una verdadera adoración a Dios. Este siervo malvado estaba adorando a Dios y estaba clamando por misericordia. Ahora, este sirviente estaba respondiendo positivamente al llamado del rey. Este sirviente estaba respondiendo positivamente al llamado del rey. Y hace una aclaración muy apresurada: y yo te lo pagaré todo. Este hombre no sabe lo que dice. ¿Cómo le va a pagar todo si no puede pagar? Este hombre
está haciendo una aclaración apresurada. Yo te lo pagaré todo. Y como te explicaba, en cierta manera, eso es lo que nosotros hacemos cuando recibimos recibimos por primera vez al Señor. Salimos de la iglesia y queremos dejar de decir malas palabras, queremos dejar de tomar, queremos dejar de hacer tantas cosas que estábamos haciendo, pero cabe la casualidad que pasa 1, 2, 3 días, ¡pum!, y vuelves a caer. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos con nuestra actitud. Salimos recibiendo al Señor por primera vez y entra esa religiosidad a trabajar en nuestro corazón, donde dices, voy a cambiar. Se establece la religiosidad en tu interior, aunque la respuesta es correcta, pero no se ha entendido claramente la gracia de Dios. Este siervo postrado se le está diciendo, se te va a pagar se te va a cancelar toda la deuda, y él dice, yo te lo pagaré todo. No está entendiendo la gracia de Dios hasta este punto. ¿Cuál es la reacción de este rey? Es de que este rey tiene compasión, a pesar del tamaño del pecado. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este rey liberó al sirviente de pagar la deuda y lo dejó ir. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Su tesoro de este rey misericordioso había sido robado, pero él fue movido a misericordia. Él perdonó y canceló la deuda que se le debía. Dios viene con un fuego abrasador. Eso nos enseña la Biblia. Por nuestra injusticia. Pero antes de dejar caer su fuego, antes de dejar caer el fuego sobre nosotros, Él nos llama a razonar con Él. No sé si me explico. Pero si tú le debieras dinero, pensamos aquí, al de la mafia de aquí de Santa Paula, al mero de aquí, no te iba a dejar con vida. Te iba a dar una calentadita y después te iba a cortar o te iba a mochar la cabeza. Pero este rey no. A este rey le debe, este siervo le debe una increíble cantidad. Y ahí está este Señor con su fuego abrasador, este Dios, pero antes de dejar caer el fuego y toda su ira, Él te llama a razonar con Él. Isaías, capítulo 1, verso 18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. ¿Ves cómo te llama? Vamos a resolver este asunto. O en la Reina Valera dice, vamos a razonar. Vamos a hablar tú y yo. Eso no te lo diría de la mafia aquí, si le dieras algo. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Verso 28. Pero, vamos a ver la persecución por el pago. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Un consiervo es aquel que sirve al mismo amo, uno que sirve juntamente con él. Al parecer, este consiervo también ha sido perdonado por su rey. Por eso tiene esta palabra consiervo o su camarada, quiere decir en el original. 100 denarios, miré varias comparaciones. Unos dicen que 100 denarios equivale ahora como $10, otros $18. Te digo, cambia por el cambio del valor del precio del dólar, pero supongamos que fueran $118, 100 denarios. Este siervo debía una cantidad enorme, pero este consiervo solamente le debía $18. Con unos cuantos días de trabajo, este consiervo podía pagar la deuda. La pregunta,
siervo malvado ya se le perdonó la deuda. ¿Es acaso cristiano o no? Claro que es cristiano. Ya se le perdonó la deuda. Es cristiano. Sí, la deuda ya se le canceló totalmente. Se le perdonó el pecado. Este siervo malvado ha experimentado la gracia de Dios al igual que sus consiervos y nosotros. Pregunta, ¿por qué trata mal a su compañero? Pero la pregunta correcta sería, ¿qué acaso los cristianos no pecan? ¿Qué acaso los cristianos no pecan? Y si no, pregúntale a quien más te conozca bien, te van a decir que sí pecan. Pregúntale a Juan, te va a decir que claro que peca. Y en gran manera. Entonces, este siervo malvado, claro que es un hijo del reino o un niño de Dios, como lo describe Jesús al principio del capítulo. Al tomarlo del cuello, era lo que hacían los romanos. Los romanos tomaban a la persona del cuello y la estrangulaban hasta que le empezara a salir sangre de los ojos, de la boca y de las orejas. Este siervo no hizo eso, pero esa era una manera de cobrar cuentas en el mundo romano. Los cristianos, yo, tú, tienen un increíble problema con perdonarse el uno al otro. Tenemos un increíble problema para perdonarnos entre nosotros. Si alguien te debe dinero, créeme, ¿a poco no estás pensando en él? Le das vuelta a la cama, a la cabeza y dices, ¿cómo le diré a cobrarle? Ya se está haciendo cuajo. No se siente una palabra buena. Este siervo malvado no perdona tan fácilmente. ¿Cómo? Como nosotros los cristianos. Simplemente. Ahora vemos la plegaria por paciencia en el verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este consiervo tomó la misma plegaria que este siervo malvado había dado delante de su señor cuando se enfrentó a la inexorable cuenta que le debía. Comparado con nuestros pecados en contra de Dios, a nuestros pecados en contra de nosotros mismos, simplemente el valor es nada. El valor es nada. Hemos recibido un perdón inmesurable. ¿Cómo es posible que no podamos perdonar tampoco? Hemos recibido un perdón inmesurable, tan grande. ¿Cómo es que no podemos perdonar tampoco? Date cuenta. Este siervo malvado está en la presencia, no digamos del rey, sino en la presencia de Dios. Se le perdonó su deuda. Sale de la presencia de Dios y va inmediatamente a pecar. ¿A qué te suena eso? ¿Te suena a mí? Yo estoy seguro que a ti. Esa es nuestra naturaleza humana. Somos rápidos para olvidar y rápidos para pensar en nosotros mismos, ¿sí? En ir y cobrar lo que otros nos deben. Este siervo malvado no tiene misericordia de él y lo pone en prisión. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La compasión detenida de este siervo malvado es inimaginable. ¿Cómo es que este siervo no ha querido perdonar verdaderamente? ¿O cómo es que no es capaz de perdonar? Como ya te he dicho, que fácilmente olvidamos, pero no es de imaginarse, simplemente es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Ahora viene el proceso de persuasión. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 31. Estos consiervos
aplicaron lo que dice Mateo capítulo 18 del verso 15 al verso 22. Ellos fueron y confrontaron al siervo malvado. Como no les hizo caso, tal vez llevaron a 2 o 3 más. Como no les hizo caso, entonces se lo dijeron ¿a quién? Al rey. ¿Qué dice Jesús? Que otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está Dios cuando tu hermano peca contra ti. Y si toma los pasos de Mateo capítulo 18, lo confrontas, pero no se arrepiente, entonces tú vas y se lo dices ¿a quién? Dios. ¿Cómo? En oración. Se lo dejas a Dios. Entonces, vemos el patrón de compasión. Verso 32 a 33 dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Chequéate esto. El Señor, el Rey, Dios, le está llamando a este siervo, a este cristiano, ¿cómo? Siervo malvado. Muchas personas creen que este no es un verdadero cristiano. Muchos piensan, no, ¿cómo Dios le va a llamar a un hijo de él malvado? Ahora, no es extrañarse, Dios odia el pecado. Se indigna por nuestro pecado. Se indigna. Dios generosamente nos perdona la deuda y no espera que le paguemos. ¿Cómo? No espera que le paguemos de alguna forma, sino lo que espera de nosotros es de que actuemos compasivamente con otros. Dios da, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Dios es un Dios que da y espera que sigamos su ejemplo de dar. De dar. Verso 34, el castigo en la parábola. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es un hecho, Dios se indigna divinamente cuando pecamos. ¿Qué es lo que le indigna a Dios de parte de sus hijos cuando pecamos? ¿O qué acaso el cristiano no peca? Ahora, no es la misma deuda cancelada. Esa deuda ya se canceló. Ya Dios, el rey la perdonó. Ahora, ¿de qué deuda le está llamando? Simplemente es entregado en la cárcel y los verdugos hasta que él perdone. Hasta que él perdone. Dios va a tratar con nosotros hasta que aprendamos a perdonar. ¿Cómo? Enviándonos a los verdugos. Suena horrible, ¿verdad? Suena feo. Por eso muchos no piensan que este sea la parábola o que este siervo malvado sea un hijo de Dios. Los cristianos no lo aceptan. Pero es cierto. Hebreos, ve conmigo Hebreos capítulo 12. Para que veas que no te estoy mintiendo. De que si algún día tienes un problema con perdonar a alguien, no te caiga de raro que Dios te discipline. Hebreos capítulo 12, verso 5 al verso 8, ya veis, verso 5, ya veis, ya he olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige. Está hablando como hijo, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, o sea, que han sido participantes. Entonces, sois bastardos y no hijos. Entonces, cierto, está hablando de un cristiano. Un cristiano que se ha decidido no perdonar, que simplemente es entregado a los verdugos. Hasta que aprendamos a perdonar como lo perdona. ¿Cómo perdona Dios? Inmediatamente. ¿Cómo perdona Miguel? Se tarda. Entonces vienen los verdugos y no me deja dormir. Y ya estoy dando la vuelta en la cama 2, 3 veces, ya son las 3, 4 de la mañana, ya tengo que ir a trabajar, no me perdonan. Y siguen los verdugos trabajando durante el día de trabajo y sigues con el verdugo ahí metido en el estómago, en la garganta. ¿Sí o no? Hasta que perdonamos. ¿Cuál es el principio de la parábola? El principio es este, la regla. Así también mi Padre, verso 35, celestial, hará con vosotros, con nosotros, ¿sí? Si no perdonáis de todo el corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, dos perspectivas. Tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados demasiado. Y la segunda perspectiva es que tenemos que perdonar porque si no lo hacemos, vamos a ser disciplinados. ¿Tiene que ver algo esto con tu pasado? No. No tiene nada que ver con tu pasado. No tiene nada que ver con cómo te trataron. Cómo has sido tratado. Se supone que ya eres un hijo de Dios. Un niño de Dios. Se supone que ya experimentaste la gracia en tu corazón. Y se supone que actúes como Dios demanda. Pero la realidad es de que la carne, sí, todo lo que está grabado en la carne, va a trabajar en contra de la voluntad de Dios para que tú me perdones. Pero la diferencia es de que tú tienes el poder de Dios para trabajar en ello. Tienes el poder de Dios para trabajar en ello. Y no decir que no tienes que perdonar. No puedes ponerle un límite al perdón. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? No es posible ponerle un límite al perdón. No puedes perdonar verdaderamente a menos de que seas perdonado totalmente por Dios. El negar el perdón una vez que lo ha recibido es ir en contra de la imagen de Dios. Totalmente perdonado no significa que nuestra humanidad se ha sometido a la voluntad de Dios. Siempre va a estar la batalla entre el espíritu y la carne. Y vamos a batallar en perdonar. Vamos a batallar en perdonar. Es increíble, pero nuestra humanidad actúa rápidamente en olvidar lo que ha hecho Dios por nosotros y buscar nuestros intereses. Recuerda, nuestra humanidad actúa rápidamente en olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y empezamos a buscar nuestros propios intereses. Y una vez que Dios te ha dado el perdón, espera que tú hagas lo mismo con los demás. Dios está esperando que tú hagas lo mismo con los demás. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar esa decisión de perdonar. Ahora es muy difícil, sí. Simplemente 3 pasos en el perdón. Primeramente, cuando alguien te ofende, va a haber sufrimiento, te va a doler. Pero tienes que ir a Dios para que Dios haga una cirugía espiritual y quite ese dolor. Una vez que has estado en la presencia de Dios tratando con ese problema, entonces empiezas de nuevo. Empiezas de nuevo a trabajar con tu hermano o tu hermana para que venga a ver, para que llegue la unión. Si no hay perdón en la iglesia, no va a haber unión. Y es simple, pero ¿qué tan difícil es hacerlo? ¿Qué tan difícil es hacerlo? Yo soy
dice la palabra de Dios, veo qué tan valiosos son los hijos de Dios y cuánto menosprecio puedo yo tener por ellos, a pesar de que somos del mismo rebaño, somos del mismo redil. Y cómo los menosprecio cuando no tengo el valor de ir y confrontarlos y decirles que están en pecado. Tú realmente no me amas cuando tú no vienes y me dices que estoy pecando. Mostramos el verdadero amor que Dios nos ha dado cuando vamos y confrontamos al hermano o a la hermana. A veces lo haces con un no creyente. Los resultados no debiesen ser los mismos, pero hay tantas cosas para Dios es realmente asombroso, nos asombra, pero créeme, Dios se va a glorificar a través de su iglesia y se glorifica cuando nosotros perdonamos. Para eso vino Jesús. Esa es la manera que Dios reveló su gloria, para traer el perdón de pecados. Que nosotros tengamos esa libertad que tenemos en Cristo para perdonar. Recuerda, tal vez hicieron algo muy feo del pasado, algo horrible. Tienes que trabajar en ello para que Dios perdone. Si constantemente vienen esas cosas a tu mente, estoy aprendiendo ahora, cosas que no quisiera que estuvieran aquí, pero vienen a mi mente, es porque Dios quiere que trabaje con ellos. Que venga la palabra, venga la oración y someta sus pensamientos a la palabra, que someta sus pensamientos a Dios, ¿sí? Y experimentar la libertad en Cristo. Lo triste es de que somos unos cristianos muy pasivos. Nos encanta ahí caminar lento. Dice Maquitos, como que nos circula la sangre muy despacio. No actuamos. Lo digo por él. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el inmensurable perdón que nos has dado. Y Padre, nos acercamos a ti pidiéndote perdón, Señor, por tantas veces que le hemos, Señor, impedido el perdón a otros. Pedimos perdón, Señor, porque no hemos obrado como tu palabra lo dice. Te pedimos perdón porque no actuamos como los niños del reino. Fortalécenos a través del poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y poder lograr, Señor, y traer una unidad en la iglesia. De, Señor, poder mostrar al mundo tu imagen a través del perdón, tu imagen, tu gloria, Señor, en la manera en que cómo nos comportamos como tus hijos. Ayúdanos a ganar Santa Paula en la manera en cómo nos amamos los unos a los otros, Señor. Padre, ayúdanos con esta gran tarea. Ayúdanos, Señor, a ser buenos perdonadores. Haz de nosotros buenos perdonadores, Señor, que podamos perdonar rápidamente. Danos ese corazón, danos ese espíritu, Señor, danos esa fuerza, ese poder. Gracias por tu increíble misericordia y gracia en nuestras vidas. Bendice, Señor. Bendícenos como lo has hecho, Señor. Sigue bendiciendo, sigue derramando tus bendiciones espirituales en nosotros. Gracias, Padre, por traernos a convicción. Te rogamos, Señor, que sigas trabajando